Hola amigos de Ñahue Media, nos encontramos con Paola de la Vega. Ella es máster en gestión cultural y nos va a hablar un poquito sobre la situación de la cultura en el Ecuador y otros aspectos que se han tomado tanto en la política, en lo político, en lo económico y en lo social. Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? Hola, Rosemary, muchas gracias por la entrevista, por este espacio de diálogo que siempre es necesario con la ciudadanía y con toda la gente que nos escucha. Me gustaría que las personas que nos están escuchando puedan entender cuál es la situación cultural del Ecuador en la actualidad, tanto desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Ok, Rosemary. Bueno, yo quisiera decir que primero lo que siempre digo en muchos espacios, que la cultura no es solo un asunto de artistas, de gestores culturales o de profesionales de la cultura, ¿no? O sea, es decir, estos agentes culturales que somos trabajadores de la cultura, por supuesto tenemos unos derechos que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con el fomento, que tienen que ver con otras condiciones de posibilidad que brinda el Estado para el desarrollo del trabajo artístico y cultural. Y la exigibilidad de esos derechos está ahí presente, ¿no? Pero esa es una parte de la cultura, ¿no es cierto? La cultura es algo más complejo, no es solo un asunto, vuelvo a repetir, que nos concierne a quienes somos trabajadores, digamos, de las artes y de las culturas. Creo que la cultura es algo mucho más complejo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en vecinos de aquí del centro histórico, que es de donde yo vivo. Hay vecinos del centro histórico que se organizan, por ejemplo, y que realizan actividades culturales en la calle, encuentros barriales, ¿no es cierto?, festividades, desde cuestiones religiosas, patronales, o sea, te puedes imaginar una serie de prácticas que están ahí presentes en un tejido vivo cultural, ¿no es cierto? Los mercados, por ejemplo, ¿no? Los mercados que aparentemente no son culturales, ¿no? Para mucha gente, están cargados de una serie de relaciones, de imaginarios, de prácticas simbólicas, ¿no? Que es todo lo que nos configura en términos identitarios, ¿no es cierto? Como ciudad y como sociedad. La cultura está presente en la vida cotidiana, pero la cultura, como dice Víctor Vich, que es un teórico, ¿no?, peruano, que él piensa en esta idea de una gestión cultural como acción política, él parte de la idea de pensar que la cultura no es solo lo positivo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como más fácil para que la gente nos pueda entender. La cultura no es solo lo positivo, la cultura no es solo lo festivo, la cultura no es solo aquellos objetos creativos o aquellos productos simbólicos como la música o los libros. La cultura también está en unas prácticas culturales que les vamos a decir por ahora negativas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, está presente en el machismo, está presente en la corrupción que ahora estamos viendo en la pandemia. Eso también es cultural, ¿no? Está en la forma de relacionarnos con los demás en nuestra vida cotidiana. Entonces, todo eso nos constituye como sujetos, nos constituye en nuestras relaciones como seres humanos y eso también es cultura. Muchas veces no entendemos que las transformaciones culturales también pasan por ahí. La gente muchas veces no entienda todas estas dimensiones y quizá esta última está más ligada a la educación, por ejemplo, ¿no es cierto? Está más ligada a la educación, al trabajo de mediación con comunidades, a un ejercicio de mayor proximidad con las colectividades, ¿no? En la opinión popular, ha habido algunas problemáticas en cuanto a las propuestas del Ministerio de Cultura, de todo un debate, igual en redes sociales, sobre la necesidad de darle prioridad a estos espacios culturales. Podemos hacer comprender a la ciudadanía las problemáticas de dejar lo cultural en segundo plano. Lo cultural se ha construido como una excepcionalidad, como una exterioridad. No es algo que está aparte, que me sirve para entretenerme por un momento, pero no es algo que me constituye. Y ahí hay un mensaje probablemente equivocado, porque la cultura se ha vuelto, parece que se ha vuelto un asunto solo de gremios o de especialistas y no un problema de la ciudadanía. Porque si seguimos insistiendo en que la cultura es una exterioridad, es una excepcionalidad, nunca se va a reconocer
al propio trabajador de la cultura como parte de una sociedad y como parte de un tejido social de trabajadores que es mucho más amplio. El trabajador de la cultura, te estoy hablando, por ejemplo, de los artistas populares que están en el centro histórico, en las calles, los artistas que pertenecen a las artes vivas, que probablemente se consideran no profesionales, que tienen toda esta economía del sombrero, ¿no es cierto?, que es una economía informal, comparten condiciones de trabajo con el vendedor ambulante, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, tienes una empatía, no es que el problema es pensar que el trabajador cultural es algo excepcional, que no pertenece a un sector social, o sea, el trabajador cultural tiene los mismos problemas de precariedad, de informalidad, ¿no es cierto?, que cualquier otro trabajador que está en condiciones de vulnerabilidad. O sea, hay una condición de empatía que como mensaje los trabajadores de la cultura deben enviar a otros sectores de la sociedad. Y segundo, tiene que haber una construcción política desde el Estado y desde los propios agentes sociales de no pensar a la cultura como lo que te decía, ni una exterioridad, ni algo que está solo en los objetos o solo en los productos o solo en los espectáculos o solo en el entretenimiento. La cultura es algo que nos constituye y culturalmente ninguna sociedad va a generar transformaciones si no piensa la cultura como algo que nos constituye, ¿no es cierto? Entonces, la cultura está dentro de cada uno de nosotros y vuelvo a repetir, en nuestras relaciones. Este algo muy interesante y es la conexión que tiene el Estado con las problemáticas en la cultura. Lo que estalla con la pandemia estalla, no es una consecuencia directa de la pandemia, simplemente se provoca como lo que lo he dicho en otros espacios, es como un efecto de develamiento, ¿no? Es como que te quitaste el velo y dijiste, hijo, ¿cómo ha estado esto, no? O sea, ay, ay, ay. Empezaron a saltar las necesidades reales, ¿no es cierto? Y muchos de los problemas que probablemente estaban un poco más opacados, pero que ahora con la crisis justamente se pueden ver por ejemplo, se ha podido ver las condiciones de vulnerabilidad de muchísimos trabajadores y trabajadoras de la cultura, ¿no es cierto? La ausencia de datos, ¿no? De parte del Estado, que ha sido un problema, si bien siempre lo reconozco, hay un esfuerzo desde lo que se llama el Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura por generar unos datos que son necesarios para plantear política pública, pero de pronto cuando te topas con una emergencia así, sin datos, ¿qué medidas puedes tomar? El RUAC, no necesariamente el RUAC representa a todo el universo, digamos, de trabajadores de la cultura, muchos no están registrados en el RUAC, y hay también una serie también de prácticas culturales y de procesos culturales comunitarios que no son visibles al RUAC ni a estos sistemas de información del Estado, culturas amazónicas, de los pueblos originarios que se han visto afectadas por los derrames petroleros y también por el COVID, ¿no? En esta época. Entonces, ¿qué hacen? ¿Eso es cultural? Por supuesto que lo es. Tienes portadores de saberes, de memoria, ¿no es cierto?, de tradición oral, de un saber que está ahí como vivo y que, por supuesto, ¿qué medidas hay para proteger, para salvaguardar esas expresiones culturales? Entonces, ahí también hay que ver que las medidas son insuficientes. Si pensamos solo en un sector de los trabajadores de la cultura, es, como te digo, un espectro muy complejo de atender, ¿no es cierto? Porque justamente la ausencia de datos o unos datos parciales no te permiten observar la realidad compleja. Tampoco el ministerio ha tenido un ejercicio, ¿no?, de un levantamiento, de un trabajo más sistemático para entender lo que muchos llamamos como esos modos de producción cultural diversos. Proyectos, entiendo que son proyectos de hasta $50,000 y que pretenden articular espacios, artistas escénicos, artistas visuales, ¿no? Que todo va a pasar al mundo digital.
ese paso rápido hacia lo digital sin mucha problematización, también es algo que hay que analizar, ¿no? Bueno, ustedes conocen mejor que yo las brechas digitales, hay un problema también con la circulación, ¿no es cierto? Con las lógicas de alcance y de distribución en lo global que tiene lo digital. Entonces, ese paso rápido a lo digital, sin entender que lo cultural ha sido fundamentalmente encuentro, ¿no? Ha sido cuerpo presente, ha sido la fiesta, justamente el compartir, el estar, ¿no? Lo que los brasileños dicen, el convivio. ¿Dónde queda todo eso, no? Aquí en lo cultural parece que la pantalla ahora media nuestras relaciones y así debemos empezar a pensar desde la producción artística hasta la circulación de contenidos, hasta nuestros espacios de encuentro, qué se está perdiendo, ¿no? Cómo estamos viendo ahora el espacio, el tiempo, el cuerpo, todas esas relaciones que ahora cambian. ¿Qué le queda a los gestores culturales para poder resolver estas problemáticas? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Realmente cuentan con con este apoyo del Estado o hay algún indicio de que se quiera hacer esta planificación? ¿Qué se puede hacer? Diría que esto es parte de una serie de problemas o de medidas de reducción que están afectando a los sectores sociales, ¿no? La educación, la salud. Y la cultura no va a estar afuera de eso, ¿no? Esas afectaciones también también van a llegar a la cultura. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Yo creería que varias cosas, ¿no? Frente a los retrocesos de lo social, ¿no es cierto? A estas políticas de ajuste que ya se han visto en la educación, como te digo, se está viendo que hay un sistema hospitalario colapsado, ¿no? A pesar de las inversiones que podría haber hecho el anterior gobierno, no logramos subsanar una serie de problemas. Como te digo que, claro, que no nos sacamos nada teniendo hospitales cuando hay sobreprecios increíbles, ¿no es cierto? Y redes de corrupción para la compra de insumos médicos, hospitalarios. Entonces es un problema muy difícil de resolver y la cultura va a ser afectada. Yo estoy segura que a pesar de que ayer en el foro que hemos tenido con el ministro se habla de que el fondo de fomento, ¿no es cierto? Que es un fondo que está en el Banco del Estado, que no depende del presupuesto del Estado, el fondo que va a manejar este nuevo instituto que se va a crear, que son 26 millones de dólares que están ahí, que no se van a entregar evidentemente todo de una, pero es un fondo que garantiza que el fomento va a existir, ¿no? Entonces, se supone que eso ya garantiza el trabajo, pero sabemos que los fondos de fomento no llegan a todos, ¿no es cierto? Que los fondos de fomento se reducen a unos cuantos y con unas cuantas diferencias, que quien es capaz de manejar ciertos lenguajes técnicos, que conoce, por ejemplo, mucho más de gestión, que tiene capacidades proyectuales o que de alguna forma entiende la lógica o a la que está apuntando el Estado en ese momento. Entonces, por ahí es casi una lotería, como le llaman mucho, el ganarse ese fondo. Entonces, pero eso no, quienes se ganan ese fondo no están representando esa complejidad y ese espectro, ¿no? Entonces, no podemos pensar que la política pública se va a reducir ese fondo, por más que esté garantizado. Entonces, te digo, ¿qué va a pasar con las otras cosas? O sea, en este momento en el que estamos viendo que la salud, la educación, probablemente la cultura se vea también afectada en su presupuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos esperar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar del Estado con esos recortes? Las problemáticas de la fusión del Instituto de Arte, Innovación y Creatividades. ¿Cuáles son los conflictos que podría tomar esta nueva fusión en en el ámbito cultural? Es el gesto político, ¿no? Que promueve la creación de un nuevo instituto, ¿no es cierto? Sí, y por eso de ahí viene justamente la demanda de derogatoria. Entonces, puede ser legal, puede justificarse en un asunto de emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Y el estado de excepción, ¿no? La emergencia permite que muchas de estas fusiones a causa de la emergencia del COVID
se puedan dar, ¿no es cierto? Entonces se anuncia la fusión, hay quienes dicen que esa fusión ya estaba pensada incluso antes justamente de la pandemia, de la emergencia, ¿no? El gesto político de una decisión vertical de Estado, de saltarse la ley, ¿no es cierto? Que es lo que yo digo, decir, bueno, ni siquiera regresamos a ver la ley, no asumimos lo que está dispuesto en la ley, que es que existan 2 institutos con sus competencias, y se emite un decreto presidencial que de alguna forma no solamente permite la fusión de esos 2 institutos, sino que también no está mirando la legitimidad social que hay detrás de lo que está en la ley. Es lo que yo te decía, la ley no salió de la nada. La ley de cine que se aprobó en el 2006, que luego fue absorbida por la ley de cultura, la existencia de una ley de cultura, son procesos que se han dado a largo plazo, ¿no es cierto? Si haya habido tensiones políticas, disputas por los sentidos que tiene o no la cultura, de que si el fondo debe manejarse así o acá, o si el instituto debe pertenecer aquí o acá, son ya discusiones jurídicas y también políticas, pero que a la final desembocan en que una ley existe y que detrás de esa ley hay un proceso social de base, de participación, que si todo no se ha recogido, que si la ley refleja o no el espíritu, podemos debatir un montón, ¿no es cierto? Pero la cosa es que detrás de eso hay una estructura social que le empujó, hay una lucha, hay un proceso que empujó que exista eso. Y la cuestión es ahí, el gesto político al que me refería, es justamente esa práctica vertical de decir, bueno, ya no, esto ya no existe más y vamos a fusionar los institutos. Entonces, la derogatoria justamente se pide porque este gesto de fusión genera sospecha, ¿no es cierto? Si ahora, en el contexto de emergencia, se hace eso, probablemente en unos meses más también se puedan producir otros cambios, ¿no es cierto? Aprovechando justamente la crisis sanitaria, se vengan otros cambios y otras reformas verticales de Estado, ¿no es cierto? Que puedan significar una regresividad de derechos y no, como manda la ley, una progresividad en los derechos culturales. Una ojeada a tu realidad. Ñahue Media.